Buenos días, ¿cómo están, amados hermanos? Permítanme primero encomendarme en las manos del Señor también. Señor, te damos gracias por tu infinita bondad y misericordia. Pongo mi vida en tus manos, Señor, y te pido que me uses como un instrumento útil en tus manos para poder presentar al corazón de cada hermano la paz de Cristo que debe gobernar nuestros corazones. Dame, Señor, la elocuencia, el denuedo, pero de igual manera un corazón respetuoso, sencillo y humilde. Y oro por aquel hermano que me oye, para que tú también le des un corazón humilde para recibir tu palabra, como lo que en realidad es la bendita e inerrante palabra del Señor. Esa semilla que una vez en nuestro corazón produce fruto para salvación. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, por este momento. Gracias, Dios, por esta iglesia. Y gracias por tu presencia en medio de nosotros. Amén. Saludos, hermanos. Vamos a ir a nuestra enseñanza y al final me presento. Quiero que me acompañen leyendo el libro de Juan en su capítulo 14, en los versos del 27 al 29. Dice así, está también proyectado. Está hablando nuestro Señor Jesús a sus discípulos y les dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Amén. Vamos a ir a la meditación entonces, hermanos, de este sermón que he titulado La paz verdadera de Cristo. Y quiero comenzar trayendo al presente que vivimos en un mundo que clama por paz, pero pocas veces conoce esta paz de una manera real. Tanto los gobiernos, los movimientos sociales y las filosofías humanas buscan la paz, pero fracasan una y otra vez. La paz que el mundo ofrece, lamentablemente, es una paz frágil, momentánea y superficial, porque ella depende de las circunstancias favorables, acuerdos humanos o la ausencia de problemas. Y muchas veces, si no todas, no es más que un negocio o una estrategia de engaño para alcanzar intereses ocultos. Sin embargo, en medio de este vacío, Cristo nos ofrece una paz verdadera, inquebrantable y eterna. Una paz que no depende de las condiciones externas, sino de la obra segura de Dios en el corazón de quienes lo seguimos. Entonces comencemos mirando primeramente el contexto en el que se da esta promesa de nuestro Señor Jesucristo de darnos su paz. Y usted puede leer en su casa ya en el capítulo 13, donde se ve que Jesús comienza no solo anunciando su partida a sus discípulos, sino que su partida se da en medio de una densa nube de padecimientos, de sufrimientos. Padecimientos que el Evangelio, según Marcos, nos narra de manera explícita. Quiero que me acompañen a Marcos 10, versos 33 y 34. Dice así el Señor a sus discípulos: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y se burlarán de él, y le escupirán, le azotarán, y le matarán, y 3 días después resucitará. Y ya todos sabemos que esta promesa de la resurrección y esta profecía que él les daba estaba velado a sus ojos. Ellos no sabían lo que iba a pasar, ¿no? A pesar de que Jesús se lo decía. Ahora, en el aposento alto, la situación para los discípulos se vuelve más intensa y real cuando su maestro, además del anuncio de su partida, por en medio de una nube de padecimientos y humillaciones, ¿verdad?, les declara que también sufrirá por parte de alguno de ellos el abandono, la traición y la negación.
Su traición, cuando Él les dice en Juan 13:18, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Juan capítulo 13, versos 21, también dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y ya nosotros, que estamos en el futuro de este momento y de esta historia, sabemos quién fue, ¿verdad? También su partida, ¿no? Juan 13:33, Él dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. También de la negación por parte de alguno de ellos. ¿Recuerdan quién fue? Pedro. Juan capítulo 13, versos 36 al 38, dice así, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. También el abandono. Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Este es el contexto, mis queridos hermanos, en el que se encontraban los discípulos de Jesús en ese momento en que Él les da esa promesa donde dice, la paz os doy, ¿sí? Mi paz os dejo, ¿sí? Este es el contexto en el que ellos estaban. Situación que aunque en la mente omnisciente de nuestro Señor Jesucristo estaba plenamente clara y prevista en cada detalle y asumida con perfecta paz, no era así en el corazón de sus discípulos. Ellos estaban turbados, llenos de incertidumbre y temor ante lo que su maestro les viene declarando en ese momento. Y es precisamente en este contexto que el Señor presenta la paz que Él posee. Dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Entonces, habiéndolos ubicado en el contexto de esta promesa que nuestro Señor nos da, miremos a la luz de las Escrituras la paz de Cristo, mis queridos hermanos, que en este caso es su paz objetiva. Él la presenta como su propia paz y como diferente a la paz que el mundo ofrece. Yo los introducía diciendo que el mundo busca la paz, los gobiernos, las filosofías, organizaciones, ¿verdad? Pero es una paz que fracasa, es una paz que no es real, no encuentra el mundo esta paz real, solo se halla en Cristo y Él se las está prometiendo a sus discípulos en medio de un momento difícil. Ahora miremos esta paz que Él la presenta como su propia paz y diferente a la del mundo. Él dice, es mi paz, ¿sí? Paz, esa paz que lo mantiene en calma, sabiendo que Judas le traicionaría, que sus discípulos se esparcirían y que Pedro lo negaría, mientras Él va camino a la cruz a morir por sus pecados y por mis pecados. Una paz que viene de su confianza perfecta en el Padre. Dice Juan 14:1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Su clara y completa y perfecta paz, ¿sí? Su clara, completa y perfecta confianza en el Padre hizo que Él fuera a la cruz, como dice Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de Él. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como dice también Juan en su capítulo 17, en el verso 5, esa gloria que Él tuvo antes que el mundo existiera al lado del Padre. Miren, mis queridos hermanos, cuando Cristo
Nuestra fe nos lleva a creer que Cristo es Dios encarnado en un ser humano, que Él siendo Dios no escatimó ser de la misma esencia de Dios, ¿sí? Sino que Él tomó forma de hombre y Él vino a este mundo humillándose como un siervo para ir a la cruz, para morir por nosotros. Pero en ese caminar a la cruz estaba puesto delante de Él, detrás de ese sufrimiento de la cruz, la gloria que Él tenía antes con el Padre. Y Él no puso los ojos en la cruz, sino en el galardón. Hermanos, el Evangelio nos exhibe con claridad esa confianza real que Él manifestó durante toda su vida. Incluso al ser objeto de la burla, del desprecio, de la hostilidad, del odio, de la traición infame de aquel que mojaba su pan en el plato del Señor, del abandono, de la ira de sus enemigos, para ser arrastrado a una muerte ignominiosa. Él dijo, como dice Mateo 26:24, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Qué bueno, hermanos, para nosotros cristianos, hijos de Dios, unidos a Cristo por medio de la fe, entender que Cristo, quien podía ver en toda perspectiva, con perfecta claridad, lo que se le avecinaba, en esa humillación del siervo sufriente, con paz el galardón. Y él poder confiar en la soberanía de Dios, en sus decretos y decir, el Hijo del Hombre va, según está escrito, de él. Que cuando vayamos al médico y nos digan, es cáncer, podamos decir, este Hijo de Dios va, según está escrito de él. ¿Podríamos asumirlo así? Necesitaríamos la paz de Dios. Y es lo que trato de enseñarles hoy en la exposición de la palabra de Dios. Cómo encontrar esa paz, cómo hallar esa paz, y que es una paz real, no la que el mundo ofrece, que es la de Cristo, y que está disponible para usted y para mí, gracias a que Cristo no escatimó ser Dios mismo, sino que se humilló, tomando forma humana de siervo hasta la muerte. Su paz, una paz que sabe que detrás de cualquier circunstancia y destino está la voluntad de Dios. Que nada sucede sin que el Rey soberano desde el cielo lo ordene. Su confianza en la soberanía de Dios también se hace claramente visible frente al juicio al que Cristo estaba enfrentándose, donde su paz inclusive desestabilizó al mismo Pilatos. Pilatos, un hombre que ejercía el poder absoluto, a quien humanamente nadie le hacía frente, un hombre sin temores ni escrúpulos, un hombre que estaba habituado a dictar sentencias de muerte con la misma indiferencia que tiene un estilista por el cabello que corta. Pero un día algo cambió en él, cuando le llevan un simple carpintero, un hombre que está predicando, un hombre de Nazaret, ¿sí? Alguien insignificante aparentemente para Roma. En el lugar de imponerse con su acostumbrada autoridad, este emperador, este gobernador Poncio Pilato, en lugar de imponerse y dar una sentencia de muerte, se turba, como si fuera él quien estuviera siendo juzgado. Se siente inquieto por la paz con la que Cristo está enfrentando el juicio. ¿Usted se imagina, hermanos? ¿Recuerdan la lectura de los endemoniados gadarenos? ¿Recuerdan que los endemoniados apenas sintieron la presencia del Mesías, se revolcaron, se salieron de control? Y sabemos quién eres, el Hijo de Dios, ¿sí? El Santo de Dios. No nos turbes. ¿Qué tienes contra nosotros? Ahora se imagina el alma de Pilatos. Pilatos no sabía lo que había en su alma, lo que estaba sintiendo, al estar frente a aquel de quien la Escritura nos dice, las almas son mías
y de mi Padre. El alma que pecare, morirá. El que sostiene el mundo el universo con el poder de su palabra. El Todopoderoso. Y Pilatos, como venía diciendo, acostumbrado a decir, mátenlo, mátenlo, descuartícenlo, ejecútenlo, cuando está frente, aunque su cuerpo quizás, su alma, se turba, frente a esa paz con la que Cristo está frente a él. Leámoslo, Juan, capítulo 19, versos del 7 al 11. Están hablando aquí los sacerdotes envidiosos que querían dar muerte a Jesús y le dice, y según nuestra ley, él debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, o sea, ya tenía miedo. Y ahora va a tener más miedo. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Incluso, hermanos, la esposa de Pilato experimentó una angustia intensa a causa de su sueño acerca de Jesús. Mateo 27, 19. Dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Almas turbadas, almas sin la paz de Cristo, como quizás muchas veces usted y yo nos encontramos, padeciendo de noche en sueños, sin poder descansar, sin poder dormir, porque hay un alma que sabe que está frente a un juicio de Dios por su pecado, pero que hoy la idea de esta enseñanza es decirle, ven a Cristo y aprópiese de esa paz de Cristo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es precisamente esta paz, hermanos, la que Él le está ofreciendo a sus discípulos en medio de su turbación. Y que nos ofrece también a nosotros por el Evangelio, como ese fruto del Espíritu Santo, ¿recuerdan? Es una paz viva y triunfal. Esta no es una paz pasiva que se manifiesta en una mera disposición de soportar lo que venga, ¿no? Y nos engañamos a nosotros mismos, que a pesar de que estamos sufriendo, no, estoy bien. Hay personas que siempre están bien y uno dice, y hermano, ¿cómo está? Y las lágrimas por aquí, bien, estoy bien, ¿sí? Y cantan hasta el himno, ¿verdad? Estoy bien. Pero no son sinceros, ¿no? La paz que Dios nos da, mis queridos hermanos, es una paz viva, triunfal. No es una paz pasiva que se manifiesta en una mera disposición de soportar lo que venga. Es una paz que vence, que se levanta con valentía, con confianza en el soberano Señor. Y con un profundo contentamiento en la voluntad de Dios, de que vamos según está escrito en los decretos de Dios. No hay nada, mi amado hermano aquí presente, que usted haya vivido, que te haya turbado, que te haya dejado sin sueño, que no venga de la mano de Dios. Como dijo Jeremías en Lamentaciones, ¿quién será aquel que se atreva a decir que ha sucedido algo que el Señor no lo haya ordenado? Y Él lo ha ordenado, y como dice la Escritura, el Señor en su gracia no permite que usted y yo enfrentemos una prueba, primeramente que no podamos soportar, y segundo, Él siempre nos da una salida. Confiemos en Dios. Él dice, creáis en mi Padre, creéis también en mí. Confiemos en Él. Como dice el Salmo 139, verso 16, Dios conoce y determina soberanamente cada día de nuestra vida humana, incluso antes de que exista uno solo de ellos. Y lo pueden leer en el Salmo 139, 16. Que antes de usted y de yo nacer, el Señor escribió nuestro día de partida. ¿Por qué vivir preocupados y con tanto temor? De que antes de usted y yo nacer, el Señor escribió todo lo que nos va a acontecer. Y que no se le escapó un solo detalle. Por eso, al igual que nuestro autor, ¿sí? Una versión dice, el iniciador
y perfeccionador de nuestra fe, Jesucristo, podamos decir en cada mala noticia, en cada evento global de preocupación, todo va conforme está escrito en los decretos de Dios. Voy según el Señor lo ha dispuesto. Y mi mirada está en el autor, en el que ya inició este camino. Y yo voy detrás de él, confiando en que él hará su obra para mí, para su gloria, mis queridos hermanos. En palabras más claras, la paz de Cristo no se manifiesta en una resignación tranquila ante las dificultades o simplemente la ausencia de conflictos, sino que reina en medio de los conflictos y no depende de que las circunstancias cambien. Esa, mis queridos, es la paz que debemos estar experimentando en su totalidad. La misma paz que el príncipe de paz les está dejando a sus atribulados discípulos. ¿Y ya entienden por qué digo atribulados discípulos? Habiéndole oído decir que lo iban a apresar. ¿Usted se imagina si Pedro fuera un latino como yo? Y yo acabé de dejar las redes, acabé de cerrar el negocio, vendí la canoa, la red. Y él les está diciendo, me van a matar, me van a apresar, me van a escupir, me van a destruir, me van a entregar a la muerte. Ustedes me van a abandonar, uno me va a traicionar, el otro me va a negar. Él les da una paz. Pero miremos también que esta paz, ¿sí?, emana subjetivamente de una paz objetiva con Dios. Cuando escuchamos predicadores hablar de la paz de Dios, debemos entender que esta paz, como lo vengo explicando, es subjetiva. Es una paz del corazón, es una paz que me permite no ausencia de conflicto y de dificultad, sino que en medio del conflicto y de la dificultad, yo pongo mi mirada en el Señor. Y que todo va conforme el plan soberano de Dios para esta vida humana. Y que esta paz, mis queridos hermanos, que es una paz subjetiva, emana de una paz objetiva con Dios. Y es la paz que Cristo logró entre el Dios Santo y los hijos pecadores de Adán. Esa es la paz que Cristo logró. Y de esa paz es que viene la paz de nuestro corazón. Y muchos seres humanos, muchas personas no encuentran la paz subjetiva porque sus almas aún son enemigas de Dios. A veces hay personas que no encuentran la paz y quizás quieren decir que han estado en una posición de enemigos de Dios. La amistad con el mundo me hace enemigo de Dios. ¿A cuántos en el Antiguo Testamento, como dice la Biblia, el Espíritu Santo se volvió y peleó contra ellos mismos? A veces nos ponemos en la posición de enemigos de Dios y quizás al final alcancemos a hablar un poco de esto. Pero veamos como tercero esta paz objetiva, como es este título, la reconciliación entre Dios y el hombre, la verdadera paz de Jesucristo. La paz que debe reinar en nuestros corazones, hermanos, está estrechamente ligado a la reconciliación con Dios. Ahora, ¿por qué debemos reconciliarnos con Dios? Porque estamos separados de Dios a causa de Adán, una representación federal. Si el presidente de nuestro país dice a la guerra contra tal país, aunque usted diga yo no lo apoyo, las bombas van a llegar, ¿sí o no? Porque él es nuestro representante legal. Y Adán dijo a la manzana, al fruto. Bueno, dice que es una manzana, pero él fue el fruto. Y en ese momento, aunque usted diga, pero no, yo ni la probé, ni vi el color del fruto. Somos pecadores y la bomba nos cayó. Y somos a causa de Adán condenados y corruptos. Por muy hermoso que sea el bebé, un hermoso condenado y corrupto descendiente de Adán. Si somos todos hermanos. Y nosotros somos enemigos de Dios por herencia y por acción, porque seguimos pecando. ¿Quién será aquel que diga que no comete pecado? ¿Hace a Dios? Mentiroso. ¿Cuántos mentirosos hay aquí que no han pecado? Levanten la mano. De pensamiento, de palabra, de obras, de omisión, hacer lo bueno, como dice Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado.
Entonces yo cambio la pregunta: ¿cuántos pecadores necesitados de la gracia de Dios sabemos aquí? Entonces, hermanos, reconciliación entre Dios y el hombre. La paz que debe reinar en nuestros corazones está estrechamente ligada a la reconciliación con Dios, como dice Job 22:21. Y aquí hay que entender que el que habla no es Job, sino su amigo. Y aunque su amigo está usando mal esta frase, es una verdad bíblica. Y él le dice: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Quizás tantas puertas cerradas, tantas dificultades, tantos golpes de la vida, tendremos que encontrarnos a este hombre como el amigo de Job, que sea usado en la inspiración divina y nos diga: vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Hermanos, como dijo Matthew Henry, es un buen consejo el que le da Elifaz a Job, aunque fundado en la falsa suposición de que Job estaba en pecado, era un malvado. Traer esta paz, hermanos, es la razón por la que él debía marcharse después de haberla prometido, volviendo a Jesús y a sus discípulos. Esa paz que él les está diciendo: no se turbe vuestro corazón y no tenga miedo, la paz os dejo. Pero ¿cuál paz? Dice: mi paz os doy, no la que el mundo da. Y él les dice, veámoslo, Juan capítulo 14, 27 al 29, nuevamente dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Y esto a través de su crucifixión y muerte. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre. ¿A qué va al Padre? A traernos esa paz que les está prometiendo. Porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Sí? Cristo les advirtió antes de que sucediera cada detalle, quizás más de 3 veces, que iba a ser apresado, que iba a morir en la cruz, pero que al tercer día resucitaría. Por eso, cuando amamos a Cristo, dicen, guardamos sus mandamientos, conocemos su palabra, y entendían ellos que era necesario su muerte expiatoria en la cruz para él quitar la ira de Dios sobre los hijos pecadores de Adán y reconciliarnos con Dios en su cuerpo. Por eso él tenía que irse. Y por eso nosotros debemos regocijarnos, en el caso de los discípulos, de que él fuera a la cruz. Pero en ese momento ellos no lo entendían. Esta es la razón por la que el mundo no puede darnos su paz, la paz de Cristo. Porque solo es posible a través de la paz objetiva que Cristo logró en la cruz. La paz que Cristo ofrece, tanto subjetiva, que es la paz de nuestro corazón, y la reconciliación con Dios, la objetiva, no es una paz superficial ni política que está en manos del mundo. Es una paz que solo Él ha logrado en la cruz al justificarnos. Es una, como dice Romanos 5:1, una paz para con Dios. Romanos 5:1, cuando Jesús le dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Cuál es la paz? Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el mundo no puede darnos la paz. Por eso, hermanos, aunque tomemos todas las terapias que el mundo nos pueda ofrecer, a veces el ser humano turbado no encuentra su paz, porque esa paz objetiva solo se desprende de esa paz subjetiva solo se desprende de la paz objetiva con Dios, una reconciliación con Dios, y que se dio por medio de Jesucristo. El mensaje del Evangelio, mis queridos hermanos, como dice 2 Corintios 5, 19 al 21, es que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Pecados por herencia de Adán y por acción propia nuestra, de nuestra carne pecaminosa. Este es el mensaje del Evangelio, que Dios estaba en Jesucristo reconciliando consigo
al mundo. Ese es el encargo de la predicación nuestra, de los predicadores, de los pastores, como está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Reconciliarnos. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados a los hombres. Y ese es el encargo, según Pablo, de la predicación. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y dice ahora el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, y yo les ruego a ustedes, reconcíliense con Dios. ¿Qué esperas, hermanos? ¿Cuánto más quieres vivir turbado, luchando sin sentido? Reconcíliese con Dios. Como dijo Pablo, les ruego, como si Dios me estuviera usando en este momento para yo decirles a ustedes, reconcíliense con Dios. Y no sean como Faraón, que quiere dormir una noche más con la plaga. Le decía a Moisés, dígnate a decirme cuándo devorar a Dios para que te quite la plaga. Mañana. ¿Por qué mañana? Porque usted quiere esperar llegar a su casa o mañana para reconciliarse con Dios. Y ahí está, a la puerta de su corazón, esperando que tú tan solo cierres las ventanas de tu alma, tus ojos y digas, Señor, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Perdóname, perdóname, Señor. No importa cuál pecado hayas cometido, que no tenga el poder la sangre de Cristo que se derramó en esa cruz para expiarlo delante de Dios. Ven a Cristo, hermanos. Reconcíliate con Dios. Dice el verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios delante de Él. Y aquí tengo que presentar implicaciones para la iglesia. No puedo dejarlas para el final. Y es que, hermanos, muchas veces la iglesia fallamos como embajadores del Evangelio en medio de una guerra. Que en lugar de llevar el mensaje de reconciliación, terminamos escalando el conflicto, actuando como emisarios de guerra, hablando con orgullo, con acusación, con división. Ahora, no se trata de desestimar la tarea que tiene la iglesia de establecer el orden, de corregir lo deficiente, de disciplinar. Pero si hay algo que es muy cierto, hermanos, es que en la proclamación del Evangelio se debe restaurar con mansedumbre al que se arrepiente, reflejando el carácter del Evangelio que se predica. Si hemos sido encargados con el mensaje de la reconciliación, nuestro tono y trato debe estar a la altura de aquel que nos reconcilió con Dios por medio de su gracia. Somos embajadores del ministerio y la palabra de la reconciliación. Y debemos hablarla no en un tono de guerra, sino en un tono de restauración, en un tono de mediación. Dice Efesios capítulo 4, verso 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, de Cristo. ¿Cómo debemos hablar la verdad, mis hermanos? En amor. ¿Cómo le habla la verdad a tus hijos? En amor. ¿Cómo le habla la verdad a tu cónyuge? En amor. Segunda de Timoteo capítulo 2 versos 24 y 25 también dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces no podemos, hermanos, predicar la paz de Dios con amargura, ni llamar a la reconciliación desde el resentimiento. El tono del Evangelio debe reflejar su contenido, que es paz con Dios. Retomemos, ¿sí? Esa es la razón por la que los apóstoles llaman al Evangelio, como dice Efesios 6:15, el Evangelio de la paz. ¿Sí? Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y al que tenemos acceso solo
Como dice Hechos 10:36, por medio de Jesucristo, quien es el Señor de todos. Dice así, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Y es gracias a esta paz, mis queridos hermanos, que somos nueva criatura. Dice 2 de Corintios 5:17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Oiga, hermanos, quiero que volvamos a leer al verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué somos? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, ¿sí? El que estamos en Cristo, que las cosas viejas pasaron, que hemos sido hechos nuevas criaturas, ¿sí? Esto no proviene de los hombres. ¿De quién proviene? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y cómo nos reconcilió Dios? Mire, está hablando ahora es el apóstol Pablo, después de que Cristo, después de que Cristo murió y resucitó. Y Cristo le está diciendo, es necesario que yo me vaya a traer esa paz. Y por eso dice, esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, ¿de qué trata entonces el ministerio apostólico? Y lo que tiene la iglesia hoy, heredado de los apóstoles verdaderos de Cristo, el ministerio de la reconciliación. De llevar a los hombres a que se reconcilien con Dios. No es a tener la mejor casa de la ciudad, el mejor carro, empresas, riqueza, fama. Paz con Dios. Paz con Dios. Y sigue diciendo que Dios, ¿y cuál es el ministerio de la reconciliación? Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es por eso, mis hermanos, como dice Romanos 14:17, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Qué bendición, ¿verdad? Entonces hemos entendido la paz que Cristo ofrece, pero hermanos, ¿por qué el hombre necesita esta paz con Dios? De aquí vamos a aclararlo un poco más. Y es el problema de la separación del hombre con Dios. Y es lo cuarto que vamos a ver. La revelación especial de Dios nos confirma el problema de la separación del hombre con Dios. Esa enemistad por la cual Cristo tuvo que venir a ponernos en reconciliación con Dios. El hombre necesita la paz con Dios porque desde la caída de Adán, toda la humanidad quedó enemistada con Dios. El pecado trajo enemistad con Dios a todos. La raza humana ha nacido alejada de Dios. Nacemos como hijos de ira bajo un juicio divino. Nacemos de esa manera, siendo enemigos de Dios. ¿Hemos visto noticias? ¿Un país en guerra? Aquí hay un país en guerra contra otro país y hay bebés que no tienen la culpa de lo que está pasando, pero han nacido en medio de un conflicto. ¿O no es así? Y están siendo víctimas de un conflicto en el que ellos no decidieron estar. Y de la misma manera, todos los seres humanos que nacemos alejados de Dios, como hijos de ira bajo un juicio divino, siendo enemigos de Dios por la representación federal en Adán. Como dice el Salmo 51:5, decía el salmista, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esa es la triste realidad del ser humano. Nace enemigo de Dios, como decía ahora, por acción y por herencia. Pero Cristo vino a reconciliarnos. Y ese es el ministerio de que Dios, ¿cuál es el mensaje de la predicación del Evangelio? Que Dios en Jesucristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Y cuál es el mensaje, el ministerio? Reconciliados con Dios. Porque todos somos enemigos de Dios. Miremos el verso que Juan Calvino lo llamó la declaración más plena de que los hombres nacemos malvados.
¿Cuántos nacimos malvados? Todos los que venimos de Adán. ¿O usted no viene de Adán? ¿De quién viene? Génesis 8:21. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, indica desde sus inicios. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Entonces somos enemigos de Dios por nacimiento y por decisión. Somos enemigos de Dios por herencia y por acción. La humanidad entera está en guerra con Dios. Todos nosotros, hermanos, llegamos al mundo en guerra con Dios. Romanos nos ilustra lo que pasó en el huerto, ¿sí? Eso que pasó allá en Génesis 3, versos 23 y 24, leamos, lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es nuestro representante federal, todos los que estaban en sus muslos pecamos. Y al él ser expulsado de el huerto, que era la presencia de Dios, el lugar de encuentro con Dios, todos fuimos privados de la gloria de Dios. Esta es la realidad que nos ha acompañado desde entonces. En tiempos de Isaías, incluso se dejó claro, dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, quiero invitarlos que dejemos de culpar a los demás. Dejemos de culpar nuestros gobiernos. Dejemos de culpar nuestros vecinos. Dejemos de culpar el sistema. Son nuestras iniquidades que han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros el rostro de Dios para no oír nuestras oraciones. Miremos también esta realidad cuando vino el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, a quien estamos exaltando en esta predicación. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, por eso Jesús les decía, en vuestros pecados moriréis. Ya ha sido condenado. ¿En dónde? En Adán. ¿En cuál pecado? En el de Adán. Cristo no vino a traer condenación, el mundo ya estaba condenado. Él vino a pagar el precio del pecado de sus elegidos para que podamos tener paz para con Dios. Miremos también esta realidad que se predica en el tiempo de los discípulos de Cristo, Efesios 2:3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás. ¿Está quedando claro? Porque hay una necesidad de una paz con Dios, por nuestra enemistad con Dios, por herencia y por acción. Esa es la triste realidad del ser humano, como dijo Oseas en el capítulo 6, verso 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. ¿Sabe qué está diciendo Oseas acerca de la nación pactual de Israel, que no es diferente a nosotros? Dijo, de tal palo tal astilla. Sí, ahí está Adán, como tales hijos de Adán prevaricaron, siguen prevaricando. Y tal cual Adán, y desde entonces, hermanos, Adán solo se esconde de Dios. Es consciente de su realidad, pero el pecado no le deja acercarse a él. Hay personas que se quieren esconder de Dios porque su pecado no deja acercarse a Dios, tal cual Adán. Y es fácil decir soy ateo, pero muchas veces no son sinceros consigo mismos. Simplemente son esclavos de su pecado, han sido entregados a un juicio y dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Sí? No es que sea realidad, lo dice él en su mente, en su corazón. Génesis 3, del 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuántos no quieren venir a la congregación? ¿Cuántos no quieren exponerse al cuerpo de Cristo reunido en la iglesia? Porque tienen miedo de su pecado. Dios en su gracia proveyó vestidos para esa vergüenza, pero a través de la muerte de un inocente. Génesis 3:21. Y el Señor
Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿De dónde salió esa vestidura, hermanos? Esto implica que un ser vivo creado dentro de ese huerto tuvo que morir, derramar su sangre. Y aquí apuntó a Cristo. Dios siempre proveyéndonos el vestido de la justicia, hermanos. Un acto que marcó el inicio del sistema sacrificial, mostrando que el pecado requiere derramamiento de sangre para ser cubierto. Por eso leemos, ¿no? Algunas religiones y algunos predicadores del Evangelio de la Prosperidad, ¿sí?, hacen uso de la ofrenda que llevó Caín y de la ofrenda que llevó Abel para decir que Dios menospreció la ofrenda de Abel porque vale más un cordero que un pedazo de auyama y de cilantro y de tomate. Pero eso no es verdad, eso no es lo que dice la Biblia. Dios vio con agrado la ofrenda de Abel porque implicó un derramamiento de sangre. Y desde entonces, hermanos, esto ha venido apuntando a nuestro Señor Jesucristo, a quien hoy estamos encontrando en esta meditación frente a sus discípulos, haciéndoles entender que Él es el siervo sufriente del Señor, que la gloria del Mesías no se da por una gloria terrenal, sino por medio de un sufrimiento para pagar por nuestros pecados la paz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Que no sea en vano en nosotros, hermanos. Que no sea en vano en nosotros. Por eso dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Desde entonces, cada sacrificio en el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Puede usted, hermanos, ver en la Biblia a Cristo como el Cordero de Dios que quita nuestros pecados? Podemos venir confiados a Él, que sin importar el pecado que usted ha cometido, si viene traído por el Padre, Él dice: el que el Padre trae a mí, yo no lo echo fuera. Y si hoy el Padre te ha estado trayendo a Cristo, no importa qué pecado cometimos, hay perdón en su sangre. Él nos va a vestir esa vergüenza. Él nos dice por medio de su reconciliación, ¿sí?, que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas en Él. Lo que es un símbolo, hermanos, este modelo de sacrificio que se empezó a dar desde este momento de lo que Él haría. Colosenses 1:20. Y por medio de Él, hablando de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. Dios reconcilió consigo todas las cosas. Aún la tierra que gime la redención de los hijos de Dios. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo no venir a un culto con reverencia? ¿Cómo no meditar en Cristo con reverencia, con gratitud, hermanos? Esta es una clara evidencia de la justicia de Dios, que no es nuestra, sino que Dios nos reviste con su gracia. Nadie, mis queridos hermanos, nadie puede restaurar la paz con Dios por méritos propios. Solo en Cristo hay reconciliación. Amados, no ignoremos la gravedad de estar separados de Dios. Alejados de Él nada podemos hacer. Cuando todos se apartaban de Jesús por la doctrina, los que no eran elegidos, le dijo a los discípulos: ¿queréis vosotros también irse? Y le dijo Pedro: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay paz sin reconciliación con Dios y solo por medio de Jesucristo. Ya hasta aquí, hermanos, debe ser claro que si hay una guerra y una enemistad que debería preocuparnos más que todas las guerras juntos. ¿Cuántas veces nos preocupamos? Cuando encendemos la noticia y ahora sí, se va a atacar, se va a venir la guerra, ¿verdad? Pero si hay una guerra que en realidad debería preocuparnos más que todas las guerras juntas, es la guerra de Dios contra el pecado. Esa guerra en la que nacemos a causa de Adán.
Una guerra que, como dice Romanos 1:18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Sí? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Salmos 7:11, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Hebreos 10:31 nos dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Nahum 1:2, el Señor es un Dios celoso y vengador, Señor de la venganza, Señor de la ira, el Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. ¿Sí ve por qué digo que si hay una guerra que debe preocuparnos más que todas las guerras juntas? Es la guerra de Dios en contra de la injusticia y la impiedad de Adán y su descendencia. Esta es una guerra, mis queridos hermanos, que ha cobrado vidas humanas. Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aún esas guerras humanas que nos traen tantas muertes es el producto de la guerra de Dios contra el pecado, la ira de Dios que se revela desde el cielo. Segunda de Tesalonicenses 1, usted puede leer, hermanos, que el juicio final será la consumación de esta guerra entre Dios y el pecado. Una guerra que está cobrando vidas a diario por causa del pecado, porque por causa del pecado entró la muerte al mundo creado. Desde los que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio, de estos y no obedecen al Evangelio de la paz, sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí es la consumación de esta guerra, donde todos los que no conocen a Dios, los que no obedecen el Evangelio de la paz, sufrirán un castigo de eterna destrucción. Y aquí quiero citar una frase del pastor John MacArthur, quien dijo, el gran peligro que tenemos desde que nacemos es la ira de Dios, y la gran esperanza que tenemos es el Evangelio de la paz. No importa usted y yo dónde vivamos o dónde estemos. El gran peligro que tenemos desde que nacemos es la ira de Dios, y la gran esperanza que tenemos es el Evangelio de la paz. Por eso debemos predicarlo. Estoy concluyendo ya, hermanos, con esto. Solo Cristo es la solución al problema de la humanidad. Solo Cristo. Es esto lo que Jesús le está prometiendo a sus discípulos. Una paz que hace necesaria su partida de ellos por en medio de una nube de padecimientos al Padre. Es necesario que Él se vaya y venga con la paz lograda a través de la cruz. Es interesante que cuando leemos la Escritura, después de que Cristo resucita, Él se aparece en medio de sus discípulos, Él les da un saludo poco, ¿sí?, que no les daba antes. Él dice, la paz os doy. Claro, ¿qué había traído después de su resurrección? La paz con Dios. Solo así, hermanos, camino a la cruz, Cristo, nuestra paz, cumplió con las demandas legales y forenses, cumpliendo con la justicia de Dios y eliminando así la enemistad entre Dios y los pecadores. Cristo, a través de su muerte, nos introdujo una correcta relación de amistad entre Dios y el Padre. Debemos observar ese Evangelio de la paz, abrazarlo, vivirlo, mis queridos hermanos. Dice Efesios 2:16, y mediante su cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y Romanos 5:10 es muy claro en que solo conseguimos ser reconciliados con Dios por la muerte de Jesucristo su Hijo. No hay otra, hermanos. Por eso vemos que el velo se rasgó. Usted lo puede leer en Mateo 27:51, simbolizando el acceso directo a Dios, obstruido por Adán. ¿Lo recuerda? ¿Dónde estaba Adán antes de pecar? En el huerto. ¿Qué significa el huerto? No es casualidad, mis queridos hermanos, que este huerto, ¿sí?, donde estaba puesto Adán, era el lugar de la relación de Dios con su criatura.
donde Dios se paseaba y decía: Adán, ¿dónde estás? Ven a un encuentro conmigo. Pero al Adán pecar, fue destituido de esa gloria de Dios, quedando el hombre sin acceso a esa relación de paz y de intimidad con Dios, y solamente se podría recuperar a través de ¿quién? De Cristo. ¿Qué era el huerto? El lugar de Dios con nosotros. ¿Quién es Cristo? Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso empezó a apuntar ese sacrificio de los corderos al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Jesús. ¿Cuál era la única forma que el hombre podía relacionarse con Dios? ¿Cuál era? A través de un tabernáculo, una tienda de acampar en el desierto, donde se puso allí el arca que tipificaba la presencia de Dios. Y qué curioso, hermanos, que ese lugar santísimo tenía las decoraciones de plantas como el huerto. ¿Y qué pasó cuando Adán fue despedido del huerto? ¿Qué se puso en el huerto? 2 querubines, los tenían en el arca. Luego, y ahí estaba la presencia de Dios, pero el hombre solo podía entrar a la presencia de Dios, ya no con libertad, sino a través de un mediador, que no era un mediador perfecto, porque eran hombres que morían y tenían que estarlos poniendo un sucesor. Todo esto apuntaba a Cristo, el verdadero templo de Dios, mis queridos hermanos. Toda la escritura apunta a Cristo, los corderos, la misma nación de Israel. La historia de las escrituras no se tratan de una nación, se trata de lo que ellas tipificaban, como lo tipificaba el cordero y el templo, a Jesús. Por eso dice Mateo que Jacob tuvo que huir con María a Egipto para que se cumpliera la profecía de que de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué significaba la nación de Israel? Un tipo de Cristo, una sombra del verdadero Israel de Dios, el siervo verdadero de Dios que iba a darle gloria al Padre con su sufrimiento. Solo Cristo logró en su muerte la paz eterna, que hoy nos da la paz interna, hermanos. Descansa en su corazón. Ven a Cristo y reciba esa paz que el mundo no le puede dar. Por eso Él les dice con toda seguridad a sus discípulos, en el verso 27 de Juan 14, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Aunque hoy estalle una guerra, aunque nuestras naciones se derrumben, aunque el mundo colapse, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tenemos la paz de Cristo, porque hemos sido reconciliados con Dios por medio de su muerte y nuestro corazón vive esa paz. Queridos hermanos, si aún no la tienes, ven a Cristo. Le ruego en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Ya no espere más. Y si ya has recibido esa paz, por favor, vívala y anúnciala. Porque de nada sirve decir, sí, pastor, gracias, ya la tengo. Pero la estás viviendo. La estás anunciando. La estás anunciando, la estás viviendo. Está esta paz guardando nuestros corazones, como dice la Escritura, Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos. ¿Qué te afana? Seríamos mentirosos decir que hemos venido hoy aquí sin un afán en nuestro corazón. Un afán que no nos deja dormir, como a la esposa de Pilato. Un afán que a veces, a pesar de que seamos muy fuertes, hombres fuertes, fitness, quizás peleadores, al ver a su hijo a punto de morir, hasta pierden el control de su cuerpo, se orinan como bebés, sufren una diarrea, se descompensan, lloran. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no lo puede soportar. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí tengo que recordar unas palabras de Charles Spurgeon, quien dijo: convierte todo tema de ansiedad en un tema de oración. Ven a Dios en oración. Y termino con unas advertencias para nosotros, la Iglesia de Jesucristo. Para los que ya somos pacificadores, tengamos cuidado de no vivir esa paz. Como dice 2 de Tesalonicenses 3:16. Y el mismo Señor de paz, os dé siempre paz
en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Pero qué triste haber entendido este mensaje hoy, entender esa bendición de la paz que Cristo logró por nosotros en la cruz, tanto objetiva como subjetiva, y vivir enemistados con todos, con los familiares, con el tendero, con el amigo en la iglesia. Qué triste, hermanos. Dice la traducción al lenguaje actual que el Señor que da la paz, les dé paz en todo lugar y en todo tiempo, y los acompañe siempre. Segundo, tengamos cuidado con la amistad con el mundo, porque nos hace enemigos de Dios. Santiago 4:4, oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ten cuidado con lo que te haces amigo. Y no estoy hablando de relaciones humanas, ¿no? Porque Cristo, el mismo Pablo cuando escribe por inspiración dice, no os pido que no os juntéis con los fornicarios ni con los ávaros de este mundo, ¿sí? No se está tratando solo de relaciones, sino con el pecado, con este sistema pecaminoso llamado mundo. ¿Cuántos a veces han empezado a tener amistad con la deshonestidad, con las mentiras, que tal vez parecen y deben ser necesarias para ser un buen trabajador? Y te has amistado con ellas mientras a la vez te estás haciendo enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, hermanos, tener afecto y lealtad por el sistema del mundo es equivalente a ser enemigos de Dios. Tercero, tengamos cuidado con el pecado. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado, dice la palabra, todos los días está agazapado a la puerta como un león para asaltarnos como a la presa, para llevarnos a su deseo. Él nos pone enemistad con Dios, lo aira contra nosotros, hace cerrar su rostro, o sea, nos oculta su rostro para no oírnos. Y finalmente, hermanos, tengamos cuidado con el orgullo. Nuestra paz con Dios no depende de nosotros, sino de la bendita obra de Cristo en la cruz. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿Cómo decimos que somos amigos de Dios y Él nos está resistiendo? Por soberbios. Seamos humildes, aceptemos el consejo, aceptemos la reprensión, aceptemos que nos equivocamos, que somos seres humanos y necesitamos guía. Salmo 138:6 también dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El orgullo nos hace olvidar que dependemos de Dios en todo y debemos venir a Él siempre en oración. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Señor, quizás hoy podamos estar como aquel fariseo juzgando al publicano, orgulloso y soberbio, pensando que la salvación depende de sus obras. O quizás hoy, hermanos, nos presentamos delante de Dios y venimos delante de ti, Señor, como el publicano, golpeando nuestro pecho y diciendo, perdóname, Señor, sé propicio a mi pecado. Quizás como este hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, Señor. Tenme al menos como a uno de tus jornaleros. Perdóname, Señor. Perdónanos, Dios. Hoy podemos entender que hemos vivido equivocados, culpando el sistema, culpando a los gobiernos, culpando al cónyuge, a los hijos, a los padres, la ciudad. Pero hemos entendido que, como la burra de Balaam, tu ángel está frente a nosotros impidiéndonos avanzar, porque vamos rumbo al pecado, rumbo a la destrucción. Hoy hemos entendido, Dios, que esa turbación que no nos deja dormir, esa intranquilidad proviene de una lejanía de ti, oh Dios. Perdónanos. Acércanos a ti por gracia, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra que nos hace entender la necesidad de estar reconciliados contigo. Y que esa paz que Cristo ofrece no la podemos encontrar en el mundo, porque el mundo nos hace enemigos de Dios. Que debemos venir a ti en
humildad, por el Espíritu Santo que produce en nosotros el querer como el hacer de tu santa voluntad, Señor. Perdónanos, Dios. Sé propicio a nosotros pecadores y danos tu paz. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros, por tu obra en la cruz, por reconciliarnos con el Padre y por darnos tu paz. Gracias, Señor. Ahora te pedimos, finalmente, permítenos llevar esa paz con nosotros a otros, Dios, a vivirla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.